que pueden quedar en el aire si no toman el consejo, que tengan mucho cuidado. Hay gente que no ve a los políticos o a sus contrincantes como adversarios, sino los ve como enemigos. Y a los 5 minutos que uno deja el cargo, ya nadie se recuerda de uno. Y es complicado, pero bueno, en ese sentido, pues hoy la idea es poder conversar con ustedes sobre qué ocurrió, qué pasó y qué lecciones aprendidas se van a sacar de esta situación, y de cara a lo aprobado ayer por el Congreso, ya decretado por el presidente en el acuerdo correspondiente, en el decreto correspondiente de estado de sitio. Pues a mí varias gente me preguntaba, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Está vigente o no está vigente el estado de sitio? Cuando el presidente en reunión de gabinete decide suspender derechos constitucionales, es la única ocasión en la que el presidente legisla. Eso la gente no muy lo entiende, pero es la única ocasión en la que el presidente legisla, porque el presidente está presentando un decreto de suspensión de garantías constitucionales, y en el mismo decreto se convoca al Congreso, y hay una lógica, se convoca al Congreso porque hay suspensión de garantías constitucionales, y el Congreso tiene que refrendar, aprobar o modificar esa suspensión de derechos que hace el presidente. El decreto está vigente a partir de su publicación en el diario. Entonces, ¿qué sucede cuando el Congreso modifica, como el día de ayer? La vigencia continúa, solo con aplicación de las modificaciones que se presentaron. Es decir, el decreto nunca dejó de tener vigencia desde su publicación. Entonces continúa, no es que ya porque hicimos modificaciones ayer deja de tener vigencia lo que decretó el presidente y ahora entra en vigencia las disposiciones, sí, pero el decreto, la suspensión de las garantías. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que el presidente decretó tiene validez. Y cuando nosotros le hacemos la modificación, a partir de ese momento no es que lo que él haya ejecutado ya no tiene validez, sigue teniendo validez y continúa teniendo validez ya con las modificaciones que nosotros implementamos. Esa es la correcta explicación de lo que sucede con los estados de sitio y los estados donde se suspenden garantías constitucionales. Bueno, esto yo lo sé porque soy de los diputados más antiguos, muchos ni siquiera saben de este tema, pero por ahí va. Entonces, la idea de hoy pues, es poder conversar con ustedes en este marco, y para eso se les ha citado, les planteo que estaba citado el ministro de Gobernación y el ministro de Seguridad, pero imagino que en estas circunstancias también es atendible. No conozco excusas, no me han dado excusas, ¿va, Sonia? No. Ayer estaban planteando que había algún funcionamiento irregular en el Ministerio de Gobernación, pero no sabemos. Pero bien, bienvenidos, bienvenidas, gracias por asistir a esta situación. Les voy a solicitar ponernos en pie para la juramentación correspondiente. Bien, estas situaciones nosotros las hacemos en el marco de las atribuciones que tenemos como congresistas. Artículo 168, fundamentalmente, 169 de la Constitución dice algo también, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso y el artículo 55 que plantea el tema de la potestad que tenemos como congresistas de requerir información del Estado, y esta información se puede requerir de diferente forma, de manera escrita, de manera oral, y por eso es que amparados en esta legislación pues se pueden hacer estas citaciones. No está por demás advertirles que en caso de faltar a decir la verdad se podría incurrir en el delito de perjurio que está
Penal. Por eso es que se hace la juramentación, no como un acto meramente formal, sino como un acto que nos garantiza a nosotros que se nos está trasladando información objetiva, veraz, y que la información que se nos está trasladando pues es la verdadera en disposición de los funcionarios o las funcionarias que se citan. Síganse levantar su mano, por favor. Juran por su honor de funcionarios, funcionarias, ciudadanos, ciudadanas, responder con la verdad a las preguntas que les sean formuladas en la presente citación y a proporcionar la información que les sea requerida en la misma. Bien, habiendo sido juramentado, les doy la más cordial bienvenida. Señor director, sírvase a recibir nuestras condolencias, a usted que representa a la institución, nuestras condolencias por lo ocurrido el fin de semana. A estas alturas ya se lamentan 10 fallecimientos. Fallecimientos de gente honrada, gente que lo único que anhelaba en un primer momento era tener un trabajo y luego poder servir a la ciudadanía. Mucha de la gente que ingresa a la Policía Nacional Civil es básicamente, no solo porque tiene vocación de servicio, sino porque también ingresa buscando un empleo. Yo creo que ese es como el principal móvil. Yo le he preguntado a muchos oficiales, a muchos agentes de la policía, les pregunto, ¿y por qué deciden meterse a la policía? Es que es una de las pocas fuentes de trabajo formal a las que uno puede acceder. Y luego pues también muchos están por la vocación de servicio. Es una profesión de riesgo. La profesión de bombero y de policía nacional civil pues son de las profesiones de más riesgo a nivel nacional. Están sometidos a un estrés permanente, pero también a una situación de riesgo permanente por las actividades que desarrollan. Y es lamentable que hayan sido objeto las fuerzas de seguridad civil, en este caso la policía, de ataques arteros, ataques cobardes, ataques planificados desde los mismos centros de detención, como una actitud de represalia por parte del crimen organizado ante esta situación, ¿verdad? Reciba nuestras condolencias, señor director, como representante institucional de la institución. Lamentamos estos hechos ocurridos que enlutan a las familias de estos agentes, que ponen en riesgo a los otros agentes heridos. Pues al día de hoy pues ya se lamentan 10 elementos de la Policía Nacional Civil fallecidos, y para que la memoria de estos agentes prevalezca, es importante que se deduzcan las responsabilidades y que estos hechos ocurridos tanto en las prisiones como en los ataques en los que resultaron heridos y fallecidos miembros de la Policía Nacional Civil no queden impunes. Si queremos honrar la memoria de los agentes caídos, si queremos cumplir con la sociedad, es importante que se deduzcan las responsabilidades, que se den con los autores materiales e intelectuales de estos hechos, y que se castiguen ejemplarmente para que la sociedad vea que la justicia funciona.
porque es un muy mal mensaje para la sociedad. Imagínense si atacan a las fuerzas de seguridad del Estado, cómo puede sentirse el ciudadano común y corriente, ¿verdad? Indefenso, atemorizado, que en algún momento puede ser víctima de un ataque también de esta gente. Y en ese marco, pues, nuestras condolencias, nuestras acciones desde lo legislativo, desde el Congreso, para poder contribuir a que el Estado de Guatemala tenga los mejores resultados de esta situación que se vivió, ¿verdad? Por eso, desde la bancada nuestra, no dudamos en varias cosas. Uno, en solidarizarnos, no dudamos en apoyar el estado de sitio, en proponer modificaciones al estado de sitio para mejorar el mismo, y tampoco dudamos en apoyar las iniciativas para que hubiera una indemnización, una compensación económica hacia los familiares el día de ayer. Pero también tenemos que contribuir con el tema de el esclarecimiento de los hechos y también el fortalecimiento de la institucionalidad. Usted sabe, director, que nosotros pues somos una bancada muy beligerante en muchos casos, pero también nosotros siempre hemos apoyado a la policía y hemos demandado el fortalecimiento de la policía permanentemente. Podemos plantear situaciones que nos preocupan, nos indignan en algunos casos, que no compartimos, pero también hemos apoyado y hemos gestionado los temas necesarios para el tema del fortalecimiento de la policía. En algunas cosas no coincidimos, ¿verdad? Y en lo que no coincidimos, pues también somos respetuosos de los planteamientos, pero en estas situaciones fundamentalmente lo que hay que evitar es tratar de llevar agua a su molino, como decimos los guatemaltecos, en medio de la crisis. El político tiende mucho a eso, a tratar de sacarle raja política, como decimos, a cualquier situación. Y en este caso, como diputados de la CABOS, pues nosotros nos alejamos de ese tema, pero sí creemos que hay una labor y un aporte de responsabilidad que hay que hacer. En ese marco, pues tenemos al secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, tenemos al representante de DIGISI. Antes de entrar a hablar con el director sobre algunos temas, quizás como retrotrayéndonos al tema de qué ocurrió antes, durante el tema de la toma de las cárceles, y luego antes, durante los ataques y posteriormente a los ataques contra de los agentes de la policía. Yo tengo entendido que las instancias de inteligencia se reúnen permanentemente. Inteligencia civil, la DIGISI, la CIE e inteligencia militar, ¿verdad? En el marco del Sistema Nacional de Seguridad, y permanentemente pues están haciendo análisis, están intercambiando la información, fluye de diferente forma. Por experiencia yo sé que a veces fluye mucha información y las agencias o las direcciones de inteligencia, pues de todo lo que fluye de información, pues tienen que ir tamizando para tratar de ir identificando qué información de la que está fluyendo es verdadera, cuál no. Fluye tanto que a veces además qué de lo que se está produciendo como inteligencia, como información, sirve para el análisis y sirve para identificar qué es lo que hay que hacer ante las amenazas que tiene el Estado. Yo quisiera empezar con usted, señor secretario. En el Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, ¿se tenía alguna información sobre este tema de posibles ataques al sistema penitenciario? Buenos días, señor diputado, buenos días a todos.
Técnicamente sí, señor diputado, debido a que en los instrumentos preparados de antemano estaba contemplado, ya identificado los centros de detención como los de los principales focos desde donde provienen las órdenes para muchos tipos de delitos que se cometen en las calles. No, cuando usted me dice técnicamente sí. Técnicamente sí me refiero a que está establecido en los 4 instrumentos de seguridad, en la Política Nacional de Seguridad, en la Agenda Estratégica y en el Plan Estratégico de Seguridad. Se menciona concretamente que los centros de detención son un foco de riesgo para la seguridad de los ciudadanos. Y no solo se identifica, sino que se dictan los lineamientos necesarios, como por ejemplo, le puedo decir, se identifica el problema de la infraestructura que contribuye a ese mal. Se identifica que se necesitan las requisas como primera línea para poder empezar a mitigar estos hechos desde las prisiones. Y también se habla en los instrumentos de que es necesario implementar tecnología, que es necesario un nuevo modelo de gestión dentro de los centros penitenciarios. Esos son agrupados en los 4 grandes áreas en que la Agenda Estratégica de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad, emitida desde el 2024, dio lineamientos. Y por eso esto ya es una opinión que a lo largo del año 2025 se empezaron a implementar los grandes proyectos de este nivel político estratégico para tratar de mitigar eso. Por eso es de que yo le decía que técnicamente sí se preveía, porque se identificaron las deficiencias y las necesidades y se plasmaron en los instrumentos de seguridad. O sea, tenemos identificado que hay 4 grandes áreas de trabajo cuando hablamos del sistema penitenciario que están debilitadas o que necesitan desarrollarse para garantizar que minimizar las amenazas que puedan salir de estos centros penitenciarios. Uno es el tema de la infraestructura. Estamos hablando del tema de las cárceles, dónde están construidas, cómo están construidas, capacidad, funcionamiento propio del tema de las cárceles, y hablamos del tema de las requisas para que estar garantizando de que los privados de libertad pues no tengan acceso a mecanismos que les permitan seguir delinquiendo desde las cárceles. Se hacen para evitar que haya sistemas de comunicación, teléfonos, se hace para evitar que haya armas, se hacen para que también evitar que haya privilegios que están en este tema. El tema de la tecnología básicamente es hay temas de análisis que comprueban en otros países que a menor uso de tecnología, menor capacidad de errores humanos en los sistemas penitenciarios, ¿verdad? En el sistema penitenciario, en la medida en que se utilice más tecnología, hay menos discrecionalidad que el recurso humano pueda cometer errores o cometer delitos o generar acciones o actitudes que degeneren en tema de hechos delictivos. Y el nuevo modelo de gestión, pues básicamente estamos hablando de cómo es que se tienen que gestionar cada uno de los centros. De cara a la Secretaría, ¿cuál es el análisis que tenemos del sistema? Allá se tienen identificados estos en el marco de estas amenazas.
¿qué tan lejos, qué tan cerca estamos de tener un sistema penitenciario adecuado a los requerimientos de seguridad que tiene el Estado? Bueno, yo creo, en mi opinión, estamos casi a un 60% en lo que se refiere a lo que compete al Consejo y a la Secretaría, que es la planificación política de estos objetivos. Digo 60% porque ya hay acciones contundentes de que después de que se planificaron en el nivel político, pasaron al nivel político estratégico de los ministerios, iniciaron la remodelación de los centros, ha habido inversión en cuanto a identificar a los privados de libertad, todo el proceso telemático, que ya no son proyectos que se controlen directamente en Secretaría Técnica, como usted lo podrá entender, pero sí han sido lineamientos político-estratégicos que emanaron de la sede del Consejo y se han empezado a realizar. Como le dije, la remodelación, los asuntos técnicos y otras cosas que el Ministerio de Gobernación podrá explicar más a detalle de cómo ha ejecutado todo esto. Pero en las áreas, la remodelación se ha dado, lo de las requisas se ha dado, las innovaciones tecnológicas se ha dado, la gestión con reorganización del personal también son cosas que se han dado. Entonces, respondiendo concretamente a su pregunta, creo que sí se ha llevado a ejecutar buena parte de la planificación que fue plasmada desde el inicio del gobierno. Obviamente, las crisis que hemos estado viviendo, no solo esta última, sino algunas otras que a usted le constan, pues son muestra de que ha habido un avance en ese sentido. Bienvenido, licenciado Chic. Para comentarte, tenemos la presencia del director y algunos subdirectores, el director de DIGICI y el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. No vino el ministro, ni el viceministro, ni el director del sistema penitenciario. Estábamos iniciando con el señor secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, porque esta es la instancia, ¿verdad?, que de acuerdo a la ley, en la que convergen las diferentes instancias relacionadas con el tema de la seguridad. Entonces estábamos preguntando sobre si existían algunas amenazas o algunos temas que señalaran que habían peligro en el tema del sistema penitenciario. Él nos plantea que hay 4 grandes áreas que se cruzan entre amenazas y tareas a relacionar. Una es la infraestructura, otro es el tema de las requisas, el otro es la aplicación de tecnología y el nuevo modelo de gestión. En cuanto a tema de planificación, el secretario plantea que a partir de esto pues se tiene una planificación. Ahora lo que hay que ver es si se está desarrollando o no el tema, porque el papel aguanta con todo. Ahora, señor secretario, ¿había alguna información específica sobre un posible ataque en los centros de... Cuando hablo de ataque es lo ocurrido, el tema del día sábado, porque si esto se dio, y primero ver si se tenía información. O sea, hay una amenaza permanente y uno sabe que desde las cárceles, y lo hemos hablado muchas veces, desde las cárceles se dictan muertes, desde las cárceles se generan extorsiones, desde las cárceles se chantajea y tema de ataques. Pero en cuanto a una información y alguna amenaza directamente sobre el tema de una posible toma de las cárceles en las direcciones de inteligencia, ¿había alguna información que a ustedes los llevara a preocuparse por ese tema? Sí, señor diputado, como es usual y en ley, se realiza una reunión mensual del Consejo Nacional de Seguridad. En esa reunión mensual,
el primer punto que se ofrece en la agenda de cada reunión del Consejo es el informe de inteligencia de Estado. Este informe ha venido, lo presenta el secretario de Inteligencia Estratégica. Yo, pues, es una competencia completamente que le corresponde a él, pero en las diferentes sesiones, desde el mes de octubre tuvo una evolución muy importante en cuanto a la metodología de que él presenta, precisamente por los eventos que estuvieron ocurriendo el año pasado, de los temas de la frontera, enfrentamientos, cosas de México que usted se enteró, el aspecto de la fuga, y más que todo el aspecto de la fuga hizo de que los informes de inteligencia que presentó la CIA en el seno del Consejo previniera tal vez no con la precisión con la que sucedieron, pero sí siempre se mantuvo en la línea de las principales amenazas todo lo que proviene del sistema penitenciario y de las deficiencias y aspectos que hay que mejorar. En este caso, secretario, bienvenido. Usted ha dicho algo muy importante. De octubre a diciembre hubieron varios hechos que no sé si son aislados o no. Yo he sido de los más insistentes en que si no se desarticulan las estructuras criminales completas, digamos, usted ahorita está viendo las consecuencias de no haber accionado en contra de esas redes político-criminales que hoy por hoy tienen de rodillas al pueblo de Guatemala y tienen una crisis de seguridad a la población guatemalteca. Aquí dejémonos ya de tratar de matizar el asunto. Usted aquí tiene 10 agentes de Policía Nacional Civil muertos, asesinados por terroristas. Usted aquí tiene gente que ha estado financiando y se ha estado viendo de alguna forma beneficiada de esta crisis. Pero entonces, ¿qué han hecho ustedes como inteligencia? ¿Qué informe le trasladó usted al director del sistema penitenciario para que tomara medidas dentro de las cárceles? ¿Qué informe les trasladaron ustedes a la Policía Nacional Civil? Yo sé que ustedes no tienen una bolita mágica donde se pueda ver el futuro, pero sí tengo claridad en que el tema de los informes de inteligencia deberían de generar escenarios y esos escenarios deberían tener medidas para mitigar los efectos que pudieran tener. Entonces, usted tuvo fuga de 20 privados de libertad. 3 meses después, no nos han dicho quién está detrás de esa fuga. ¿Quién dio la logística? ¿Quién la financió? ¿Cómo es que una gente sin una pierna se les fuga de un penal, pues, de máxima seguridad? Eso todo tiene que tener informes de inteligencia. Ustedes hoy ya deberían de saber qué estructura está detrás de esa fuga. ¿Son narcos? ¿Son maras? ¿Es alguien que está encarcelado en Matamoros? ¿Quién es? Eso es lo que yo sí quiero saber hoy. Ya dejémonos de babosadas de estar matizando este asunto. Creo que hoy por hoy la inteligencia del Estado sí tiene una gran responsabilidad en este asunto. Tuvieron el tema del robo de armas. Hasta el día de hoy no sabemos dónde están las armas que se robaron en Petén. Hasta el día de hoy no se sabe. Solo unas que encontraron en un drenaje, pero que no se sabe si a ciencia cierta si son de las que se robaron en Petén o no. Usted tiene el tema del ingreso del narco por el lado de la frontera entre Guatemala y México, donde señalan al gobierno de proteger a alguna gente que luego apareció. Ojo, secretario, yo no sé si usted sepa, pero 2 de las personas que salieron en esa narcomanta después aparecieron en una feria en la democracia de Huehuetenango, en Cabay, en un desfile hípico. Entonces, ¿sabían ustedes o no lo sabían? Si no lo sabían ustedes, que son los de inteligencia, jodido está haciendo, con qué datos está operando el ejército y con qué datos está operando la Policía Nacional Civil. Y tiene el tema de Nahualá Extahuacán. Entendemos que ese enfrentamiento ya no va en función necesariamente del conflicto limítrofe, sino que ahí hay actores que se están viendo beneficiados de alguna forma. No sabemos si es por tema de coyotes o el tema de drogas, pero que hay un tema de que alguien quiere hacerse de ese territorio y que hay una disputa territorial. Y en medio de todo eso están todos estos cadáveres que aparecieron, que al final ya son como alrededor de 40 cadáveres,
que fueron apareciendo en diferentes puntos del territorio guatemalteco, sobre todo Ciudad de Guatemala, donde lo que se ha dicho es que es una disputa del tema del narcomenudeo entre posiblemente los Caradura y algunas estructuras de las maras, sobre todo la Mara Salvatrucha. Eso es lo que ha estado en octubre a, bueno, los primeros días de enero, porque varios de los cuerpos aparecieron entre el último día de diciembre y los primeros días de enero de este año. Y ahora tenemos pues lo más complicado, que es lo que finalmente encendió las alarmas a nivel del país, es el tema de los 3 motines coordinados, sector 11 del preventivo de la zona 18, Farijanes 2, Centro de Máxima Seguridad, y el tema de Renovación 1, con los ataques hacia las subestaciones y que hoy tienen a 10 familias de agentes de Policía Nacional Civil enlutadas. Entonces yo sí quiero saber, secretario, porque también es la misma pregunta que tengo para Ijisi, ¿qué informes de inteligencia generaron para evitar este tipo de cosas? Ya tienen ustedes identificada por cada uno de estos temas que han pasado de octubre a diciembre, qué estructuras políticas, económicas o empresariales están detrás de cada uno de estos hechos. Porque si no, vamos a tener la misma cosa que está ahorita ahí en Torre Tribunales. Uno de los pandilleros le pregunta qué profesión o oficio tiene, pandillero. Y el MP lo pide que lo lleguen a proceso por portación ilegal de armas de fuego, cuando ya desde octubre está declarados como terroristas. Incluso ni siquiera el juzgado de turno debió haber conocido esa audiencia de primera declaración. De entradita, el juzgado de turno debió haberse excusado y debió haberlo mandado al de mayor riesgo, como dice la ley antipandillas. Pero dentro de todo esto, secretario, ¿qué informes han proveído ustedes al sistema penitenciario y a la Policía Nacional Civil para que actúen? Secretario. Concretamente, contestando a su pregunta, la Secretaría Técnica a mi cargo no produce inteligencia, no le compete. Por tanto, no he emitido ningún informe. Nosotros lo que hacemos en Secretaría Técnica, damos el soporte técnico que pida el Consejo o el apoyo administrativo al Consejo. ¿El Consejo qué informes ha pedido? El diputado Orlando Blanco lo que me preguntó es de si yo he tenido conocimiento de informes de inteligencia. Yo le contesté a él que sí he estado presente cuando la CIE, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, ofrece desde estos 3 meses, esta temporalidad que usted describió muy bien, ofrece diferentes informes de inteligencia de Estado. El contenido de esos informes compete a la DIGISI determinar qué tipo de carácter público puede tener dependiendo de lo que él haya ofrecido al Consejo. Y lo otro que... Solo para ver el tema ahí, por lo que usted está planteando, la CIE juega un papel fundamental en el tema del sistema, el tema del Consejo. Así ¿verdad? La finalidad del Sistema Nacional de Seguridad, esto es importante que la gente lo tenga claro, es el fortalecimiento de las instituciones del Estado, la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades que impidan al Estado cumplir con sus fines. Usted pues es el secretario nombrado por el presidente de la República, de una terna que se le presenta, y usted asiste justamente al Consejo para que cumpla con esas finalidades. En el marco de esto, usted lo que nos informa es que la CIE ha planteado algunos informes. El diputado Chico que hizo referencia, y vamos a solicitar la copia de las actas de las reuniones, hay al menos 4 hechos que meritaban informes en materia de inteligencia y en materia de seguridad. El diputado Chico planteó. Estamos en octubre, para no irnos tan lejos, ¿verdad? En octubre del año pasado, el tema de la fuga de 20 reos
de la cárcel, pandilleros. Yo no tengo la menor duda de que muchos de ellos están atrás de los ataques que ocurrieron el día domingo. ¿Se presentó algún informe en la CIE sobre ese tema? Por supuesto. ¿En el sistema? Por supuesto. ¿Se presentó? ¿Tiene copia del informe? No tengo copia del informe. ¿Cómo No se tengo. presentan esos informes? ¿Solo son de carácter verbal? Verbal, y desconozco si el secretario le entregará algo escrito al señor presidente. A ¿Quién mí no me lo entrega. ¿Quién lo presentó? El secretario de Inteligencia Estratégica. Ok, bueno, el secretario de Inteligencia Estratégica, ¿verdad? Él ofrece cada reunión un informe de inteligencia de ¿Presentó Estado. algún informe sobre los hechos estos en las fronteras? ¿Todo en Huehuetenango? Dio una explicación de la situación de cada evento que mencionó el diputado Chic. El Consejo ha tenido en el momento indicado posterior a las crisis. Sobre todo sobre el tema del robo de las armas, dio también un informe. También lo mencionó. También lo mencionó. Y sobre el tema de los hechos de Nahualá y Ixtahuacán también generó un Todos informe. esos temas se conocen en el Consejo. ¿Solo la CIE generó informes sobre estos hechos o inteligencia militar, inteligencia civil? Lo que a mí me consta es que en sesión del Consejo la CIE ofreció informes de inteligencia de Estado, como consta en las actas. Si los otros miembros del Consejo, por su parte, elaboraron otros informes, no me consta porque no los presentaron ahí. ¿Se presentó algún informe que dijera que había un posible había posibles amenazas para lo ocurrido, por ejemplo, el sábado, con el tema de los centros carcelarios, tuvieran tomas? Secretaría Técnica no entregó informe de No, eso. pero la CIE o alguna de las instancias... Bueno, presentó no un puedo informe. divulgar informes de la CIE yo, no me compete. No, pero yo le estoy preguntando si en las reuniones presentaron algún informe sobre ese tema. Presentaron sobre todos los temas que mencionó el diputado Sobre Chico. este tema. Difícil. Ustedes son los encargados de proporcionarle los informes de inteligencia al Ministerio de Gobernación. Difícil tenía información sobre las posibles tomas de las cárceles en el país. Buenos días, diputado Orlando Blanco. Buenos días, diputado Chic. Efectivamente, nosotros trasladamos información a nuestro principal usuario, que es el señor ministro de Gobernación. ¿Cuál era la información? Si no me puede dar detalles, pues en términos generales, ¿qué es lo que ustedes tenían de información y qué trasladaron? Pues por tema de confidencialidad, señor diputado, lo único que le puedo decir es de que nosotros generamos alertas. O sea, ¿y cuál era la alerta? La alerta obviamente era de que se preveía que posiblemente iban a actuar pandilleros, obviamente. Pero, como bien lo dijo el diputado José Chic, nosotros no tenemos una bolita mágica para decir dónde exactamente podía existir algún ataque. Sí, sí. Esas alertas son recientes. Hay una amenaza permanente, pues uno sabe sobre ese tema, ya no las explicó aquí el secretario, pero una alerta concreta reciente sobre este tema. Sí, las alertas son recientes. De hecho, en IGISI trabajamos todo el ¿Es tiempo. el subdirector? ¿O Es es el jefe de jefe inteligencia. del presidente? Ok. Plantéenos De hecho, en DIGISI trabajamos todo el tiempo alertas de inteligencia, y estas alertas, como bien ya lo manifestó el señor subdirector, son canalizadas al ministro de Gobernación, al viceministro de Gobernación, y en su momento también la canalizamos con Policía Nacional Civil, porque nosotros desde nuestro marco legal no tenemos capacidad operativa, digamos, para poder prevenir la información de inteligencia que se produce. En este caso, pues trabajamos con nuestra hermana mayor, que es la Policía Nacional Civil, y se han logrado evitar varios hechos. Yo sí quiero aclarar que el trabajo de inteligencia todos los días salva muchas vidas, y esto es gracias al trabajo conjunto que tenemos, tanto con Policía Nacional Civil como con las agencias de inteligencia homólogas con las que nosotros intercambiamos
ustedes alertaron, las últimas alertas de cuándo son? No tengo fechas exactas de las alertas, pero por ejemplo de los temas que se vienen dando en los centros carcelarios, no habían alertas que no tenían más de una semana de haberse trasladado. Igual cuando se ¿La elaboran alerta en qué sentido iba? los posibles motines que se podían dar en los centros carcelarios. Adicional a eso, también las planificaciones que se hacen en conjunto con policía, también se planteó el tema de las posibles reacciones que podrían tener estos grupos criminales a la hora de retomar el control, por ejemplo, en Renovación 1. Bueno, y en el tema de las alertas, o sea, usted nos está diciendo que ustedes le alertaron al ministro de Gobernación sobre posibles amotinamientos. Ustedes no le pueden dar seguimiento a aquello, ustedes generan la alerta y habría que preguntarle al ministro y al viceministro qué hicieron con estas alertas, y habría que preguntarle al director del sistema penitenciario si recibió la alerta correspondiente y qué hicieron en este sentido. Ustedes cumplieron con el tema de generar la alerta. Un tema sobre los posibles amotinamientos. La alerta era sobre algún amotinamiento en particular o varios amotinamientos como los de sur, que nunca en la historia reciente del país habíamos tenido una coyuntura como la del sábado. Y nunca habíamos visto un amotinamiento coordinado en la magnitud de la que se coordinó en 3 centros carcelarios a la vez. Eso no había existido. Y si la inteligencia del Estado no fue capaz de prever esta situación y de alertarla en su momento, falló la inteligencia. Entonces, por eso les estoy preguntando. Sí, la respuesta a su pregunta es por parte de Vigisi. Es clara, nosotros emitimos las alertas correspondientes desde el enfoque plenamente de inteligencia. Así es, pero ustedes dijeron que uno o varios motines o que había en todo el sistema había... El tema es, yo no puedo solo... Yo puedo sacar una alerta permanente sobre la posibilidad de motines en el sistema penitenciario como está, y ahí se queda. Pero el tema de la inteligencia es justamente es prever el desarrollo de amenazas para el buen funcionamiento del Estado. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Ustedes previeron de que podían haber amotinamientos coordinados como se dieron el sábado. Claro, principalmente en las cárceles que tienen bajo resguardo pandilleros del barrio 18. En este caso, usted diría que la inteligencia en el marco de Vigisi. Sí. Usted genera alertas y dentro de esas alertas debería estarse generando quiénes están detrás de estos hechos. No son hechos aislados, son hechos coordinados. De alguna forma es una estructura criminal que está operando tanto dentro de los centros de privación de libertad como fuera de los centros de privación de libertad. Y eso conlleva financiamiento, un tema de logística. ¿Ustedes han determinado qué estructura fuera de las cárceles está financiando o está detrás de estos hechos criminales que están afectando hoy a la población guatemalteca? Definitivamente nosotros trabajamos estructuras delictivas porque es el mandato legal que tenemos en Vigisi. Tenemos estructuras en desarrollo. A la fecha, por ejemplo, tenemos muchas estructuras identificadas, pero como bien lo mencionó el señor director, no nos podemos ampliar en este aspecto, porque nuestra ley es clara cuando dice que los asuntos de la Vigisi, señor diputado, y usted lo conoce, se rige bajo el principio de que toda la información de nuestra institución es considerada asunto de seguridad nacional. Sí. Entonces no podría yo violentar, por ejemplo, la misma ley. Pero entonces solo quiero preguntar algo. ¿Ustedes han proveído información de quiénes, qué redes político-económicas están detrás de estos ataques?
O sea, no me diga quiénes, pero solo dígame si ustedes han generado esa información. Nosotros generamos información asociada a temas de crimen organizado y delincuencia común. Esa información ya fue trasladada al ministro. O sea que ahorita ya deberíamos de tener información de quiénes están detrás de estos ataques. ¿Sí o no? Algunos integrantes de la estructura. O sea, ya hay Todavía identificados. estamos trabajando en eso. Sí, así es. Es que mire, aquí lo que sucede es que no podemos quedarnos solo al lobo, hay que mandarlo al secot. Eso hay al lobo, al smoking, a todos esos que tienen ahí en Matamoros, hay que mandarlos al secot. Eso es de urgencia nacional. O sea, esta gente, al diabólico, a todos estos, tanto de la Mara Salvatrucha como los del barrio 18, hay que mandarlos al secot, y eso era para ayer. O sea, aquí el ministro de Relaciones Exteriores debería estar ya buscando un convenio con El Salvador. Mire, sale alrededor de 500 quetzales diarios el tenerlos en el secot. Entonces podemos aportar ahí para tener 20 de estos mensualmente, no hay ningún problema con eso. O sea, aquí no es un tema, creo yo, financiero, es un tema de voluntad. Y yo y el ministro de Relaciones Exteriores ya debería estar allá en El Salvador. De hecho, tenemos embajador en El Salvador. Ya debería estar tocándole la puerta al gobierno salvadoreño y decirle, mire, queremos firmar un convenio con ustedes para traerles X cantidad de pandilleros, sobre todo estos que se han fugado, estos que han provocado tanto daño. O sea, esa parte, yo tengo claridad que esta gente ya no debería salir de las cárceles y deberían de estar hoy por hoy en el secot. No mandarlos al anexo de la zona 18 como lo quieren hacer ahora, sino que mandarlos al secot directamente. Eso lo tengo claro. Pero aquí el tema de las pandillas, usted sabe que hoy sacamos a 20 al secot, van a aparecer 20 más, porque lo que hay que desarticular es a la estructura que está financiando. A donde hay que golpear es en el bolsillo de esa estructura criminal. Lo que hay que cortarle es el financiamiento. Eso es lo que hay que hacer. Porque con ese financiamiento pagan jueces, pagan fiscales, y con eso incluso han financiado campañas políticas. Entonces, en este sentido, por eso pregunto, su director, si ustedes han generado quiénes, fuera de los que están en la rueda del barrio 18 y en esa estructura de direccionalidad de las organizaciones criminales, estos grupos terroristas, ustedes tienen identificado qué actores pueden estar financiando y dirigiendo estos hechos desde afuera de las cárceles del país. Tenemos identificados algunos actores, ¿sí? Y como le explicaba, este tema del trabajo de inteligencia es constante, es un ciclo. Entonces, a través del mismo, pues, constantemente se actualizan las estructuras delictivas. Señor director, dentro del análisis de posibles autores intelectuales de este tema, aparecen estructuras externas a las pandillas, o básicamente nos estamos refiriendo al tema de las pandillas, o han identificado ustedes intereses de otra naturaleza, como intereses políticos detrás de estos ataques también. Señor diputado, yo hace un momento les comentaba, digamos, la naturaleza de IGICI es el combate del crimen organizado y de la delincuencia común. Entonces, mire, digamos, sí, pero es que digamos, yo quiero lo que pasa analizar. es que el crimen organizado siempre tenemos la idea, y en el imaginario de que el crimen organizado nos estamos refiriendo a esas estructuras criminales, pero hay crimen organizado de Contacuche y corbata, hay crimen organizado con tacuche político, hay crimen organizado con tacuche empresarios. A ese va el tema, es decir, si trasciende el tema a la estructura delictiva puramente conocida como Mara Ciel, que se conoce ahí, hay posibilidades de eso. Pues si existiera algún político vinculado con temas de maras y pandillas, ya es crimen organizado. Por eso. ¿Sí? Entonces yo lo que no quisiera que se malinterpretara es que hablemos, por ejemplo, de temas políticos y que luego se vaya a decir que DIGICI hace inteligencia política. Porque nosotros, yo quiero hacer énfasis en ese tema de que nosotros únicamente
cumplimos con el mandato legal pues que ustedes ya conocen y que está enmarcado en la ley. Mire, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros señalábamos en su momento es que Dijisi, al menos en el gobierno anterior, servía para perseguir periodistas, perseguir oposición política, para perseguir aquellas voces que cuestionaban el régimen Morales Yamatei. Pero en este contexto, director, creo que es un tema de seguridad nacional. Estamos hablando de la vida de guatemaltecos y guatemaltecas. Estamos hablando de la vida de agentes de Policía Nacional Civil. Y hoy por hoy, yo por eso hablo de las estructuras político-criminales. En esas estructuras político-criminales usted puede tener a alguien ligado a la política, a como puede tener ligado a alguien en la justicia, como puede tener a alguien ligado en el MP, a como puede tener ligado usted a un pandillero de esos que ahora la profesión es ser pandillero. O sea, eso lo tengo claro. Lo que estamos preguntando en este sentido es si ya ustedes tienen identificados a la gente que está dando la orden. Porque ahorita estamos enfocados en los títeres, que son este brazo criminal, delincuencial, que está viéndose financiado por las extorsiones, por todas estas actividades ilícitas a las que se dedican. Pero estamos ahora viendo quiénes se están viendo beneficiados de esta crisis al final del día. No sé incluso si esto es un tema para desestabilizar al gobierno o va más allá de eso, de desestabilizar un gobierno y va en función de tomar por la fuerza la institucionalidad pública que todavía está hoy por hoy en disputa. Entonces, a eso es a lo que queremos apuntarle. Si usted no puede dar nombres, está bien, pero solo aclárenos si ustedes ya han ido detectando o ya tienen al menos perfilado alguna de esta gente que pueda estar detrás, fuera de los que son de la Mara 18, del barrio 18, esta otra gente de cuello blanco que está en alianza con esas estructuras criminales hoy por hoy. Sí, como le digo, nosotros sí tenemos identificadas estructuras, pero están en constante actualización. Entonces, desde el enfoque de inteligencia, pues nosotros continuamos trabajando. Incluso ahora mismo tenemos gente trabajando en todo el territorio nacional, 24/7. Y esa es la dinámica que nosotros tenemos y la postura institucional desde Dijisi. A esta información, entiendo, por jerarquía llega al ministro inicialmente o pasa por la Policía Nacional Civil primero y luego por el ministro. Al señor ministro, nuestros usuarios definidos en el marco legal. Okay. O sea, de esto el ministro debe tener ya conocimiento y debería haberse iniciado ya las acciones de persecución. O sea, persecución en el marco legal, pues, o sea, en el sentido de las denuncias, las capturas, los allanamientos, los cateos que en la ley corresponden en ese sentido, o sea, a eso me refiero. En este caso, entonces, entiendo que ustedes dieron advertivos para lo que sucedió el fin de semana, director. ¿Dieron advertivos? Directo. Dieron advertivos. ¿Para cuántos centros de privación de libertad dieron advertivos o solo era un tema de que... Fue a nivel general, señor diputado. Sin puntualizar cuáles. Exactamente. Y todos eran ligados al barrio 18. No específicamente. Pero sí al tema de pandillas. Específicamente es el tema de pandillas. Sí, ahí, pues, sucede ahí que hay un tema que nosotros nos preocupa mucho y es, bueno, se dan los amortinamientos, repito, nunca en la historia de Guatemala ya hemos visto, al menos recientemente, amortinamientos coordinados que resultaran en 3 tomas de cárceles en un solo día, en un solo contexto. Bueno, se da esta situación y luego viene, esto está el sábado, luego viene el día 1. Yo entiendo que hubo una detente de parte del ministro de Gobernación por el tema de que en algunos de estos centros carcelarios había rehenes. Fueron prudentes en el sentido de decir,
no entramos porque pueden haber consecuencias contra el régimen, pero de ahí, de ese tema, empieza a devenir lo ocurrido el día domingo. Ustedes generaron alguna alerta sobre hechos que, en los que se pudieran tener ataques fuera del sistema penitenciario. Sí se generaron las alertas. ¿Cuándo las Y se generaron? compartieron. De hecho, antes, en el momento en el que se hacen las planificaciones operativas, se generan las alertas correspondientes Bueno, cuando de usted lo me que dice pueda antes, suceder derivado cuando de... usted me dice antes, ¿cuándo? Porque mire, si el tema se hubiera quedado en las cárceles, si el tema era reducir el tema de la retoma del control, pero habían alertas sobre el tema de que podrían haber ataques en contra de civiles, en contra de fuerzas de seguridad, como ocurrieron el día de hoy. Sí, no tengo la temporalidad exacta, pero en unos 2 Pero 3 sí días hubo antes alertas. hubo alertas. Sí, muchas alertas. Es que vean, el tema es si hay las alertas hacia el sistema penitenciario, pues uno entiende que el objetivo era reforzar la seguridad, garantizar el tema. Ya cuando se da en el amotinamiento, pues el objetivo pasa a ser recuperar el control del centro. Pero el tema es serían alertas para los hechos ocurridos el día domingo. Sí hubo alertas. Sí, alertas. Okay. ¿Y quiénes eran los posibles objetivos de esas alertas? Buenos días, señor diputado. División de Asesoría Legal. En relación a lo que está consultando es información confidencial. Yo solo quisiera acotar la ley, ¿verdad? La ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. Licenciada, yo entiendo, conozco la ley. Sí, gracias. ¿Verdad? Y entiendo que hay cosas ahí. Sí. Pero aquí cuando estamos hablando de temas relacionados a posibles hechos que implicaban víctimas civiles y atentados contra la gente, también es importante mirar. ¿Por qué? Se voy a decir muy claro. Porque una cosa es generar la alerta y que esta sirva para toma de decisiones, y el otro tema es caer en irresponsabilidad de no aceptar la alerta y producto de eso tener consecuencias como las que estamos teniendo hoy. Así es. Entonces yo sí necesito saber eso, y eso no es seguridad. Claro, señor diputado. ¿Verdad? Como se ha podido escuchar, en ningún momento se ha negado la información y se ha sido claro que las alertas fueron brindadas, pero de conformidad con los artículos de la ley de DIGIS y la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, tenemos la confidencialidad de no poder brindar esa información, ¿verdad? Y asimismo de poder incurrir en algún delito si uno está brindando esa Nosotros no les información. estamos induciendo a incurrir en delitos en ninguna naturaleza. Lo que sí nosotros queremos identificar es la capacidad del Estado para prever situaciones como las que ocurrieron, para evitar, porque al final de cuentas para eso es la inteligencia. Así es, ¿verdad? ha sido un escenario Y trágico. entonces por supuesto. el tema acá, y usted me está diciendo que se generó la alerta de que había posibles amotinamientos, y luego se genera la alerta de que podrían haber ataques, y entonces, ¿qué ocurrió? Se lo digo porque nosotros sí tuvimos conocimiento de ese tema, ¿verdad? De que sí habían alertas. Sí, solo ser Y claros. entonces, ¿verdad? sí, pero es que, miren, no me puedo escudar yo en un tema de seguridad nacional, que no es de seguridad nacional, cuando hay en juego vidas humanas, y hay hechos ya que lamentamos. Así es, pero el solo que estemos acá también es una vulneración a la información. Que no es vulneración, Porque eso nosotros no, tenemos reserva. Disculpe, pero eso no es vulneración a la seguridad. Ustedes son funcionarios y tienen la obligación de rendir cuentas. Responsables. Nosotros no somos irresponsables para pedirles información a ustedes que atente contra la seguridad nacional. Y es lo que ustedes tienen que resguardar. Y nosotros no les estamos pidiendo acá ningún tipo de esa información. Nosotros lo que estamos pidiendo es simple y sencillamente saber si están funcionando o no las agencias de inteligencia del Estado, porque es su obligación. Claro. Aquí la Si usted me lo permite, señor diputado, perdón. Aquí la discusión, ahorita se le va la palabra al subsecretario.
Aquí la discusión no es si hay información que puede ser reservada o no. Creo que esa discusión no es la que aquí se busca. Aquí lo que queremos establecer es qué medidas se deben de adoptar para garantizar la seguridad de la población guatemalteca. ¿Qué herramientas hay que darle a la Policía Nacional Civil y a las fuerzas de seguridad? Es que estamos hablando de 10 agentes de Policía Nacional Civil asesinados. Hay otros que están heridos, hay otros ataques que todavía estaban pasando el día de ayer, ya no solo en la ciudad capital, sino que ya se trasladó a otros departamentos. Sucha, había un intento el día de ayer en algunos casos, algunos han podido ser repelidos, otros han podido ser neutralizados, pero aquí lo que se busca es que realmente hay un margen de seguridad en este sentido. Se aprobó la ley antipandillas, hoy muy pocos avances tiene en la implementación de esta ley, y ya no solo por el Ministerio Público y el OJ, también por parte del Ministerio de Gobernación. Aquí lo que se busca, ahora que hay un estado de sitio, también es conocer qué antecedentes hay para no volver a repetir los mismos males que estamos viviendo hoy por hoy. Ahorita estamos hablando de las consecuencias de no haber accionado en su momento procesal oportuno. Y ahí no hay excusa que valga de que si la información era reservada o no era reservada. Si la información estuvo y el que tuvo la información no tomó las medidas pertinentes del caso, ¿a quién deducimos responsabilidades entonces? ¿Dónde estuvo la falla? Esa es la parte que creo que hoy sí debe estar y que debe quedar esclarecido, porque aquí las familias de los agentes de Policía Nacional Civil están pidiendo justicia, pero también para que la policía pueda tener al menos algunas acciones a implementar en este marco de seguridad nacional. Entonces creo que no nos vayamos por el tema de que si la información es pública o es reservada. Nosotros entendemos los límites de la ley, por eso estamos preguntando lo que la ley sí permite. Por eso le decía al jefe de inteligencia el tema de que dígame si ya han identificado, no me diga quiénes, pero solo dígame si ya identificó qué actores fuera de las pandillas pueden estarse viendo beneficiados de estos ataques. Luego habrá que ir con la autoridad pertinente, o habrá que hacer las sesiones. Incluso la ley orgánica del organismo legislativo nos permite hacer unas que se llaman sesiones secretas, que es cabalmente para tener la información que usted hace referencia, solo que sin medios de comunicación, sin nada, y ya seremos nosotros los responsables de la información que ahí ustedes den. Pero hay esas sesiones también contempladas en la ley orgánica del organismo legislativo, para que entendamos que sí conocemos los límites de la ley y sabemos también qué otras sesiones poder implementar, y que de hecho la vamos a hacer con el ministro, con ustedes, con el director, que me parece claro que no está el día de hoy, pero que sí queremos conocer qué actores están detrás de eso. Estos ataques, de los 3 motines, del ataque en las calles, ustedes mismos saben, no fue casualidad. Hay un tema de gente que coordinó eso, y que incluso yo, una de las cosas que voy a pedirle hoy al director del sistema penitenciario es que vaya a hacer requisas a Matamoros. El cerebro de muchas de estas cosas está en Matamoros, hoy por hoy en prisión preventiva. Algunas órdenes de todo esto salieron de Matamoros, y eso lo sabe usted, lo sabe el ministro, lo sabe el director del SP. ¿Por qué no ir a requisar Matamoros? Entonces creo que este tipo de cosas son las que realmente queremos hoy por hoy que se puedan establecer y que realmente se tomen medidas en este sentido. Hoy, una de las cosas que voy a pedir directamente al director del SP es que vaya a hacer requisas a Matamoros, que pidan los informes a las telefonías celulares, que también deben jugar un papel en este sentido, para determinar de dónde efectivamente están saliendo las órdenes para todo este tipo de ataques en contra de agentes de Policía Nacional Civil y de la gente trabajadora de este país. Entonces, en ese sentido, solo para aclarar, licenciado, sabemos los límites de la ley. Subsecretario, usted había pedido la palabra. Y solo para concluir, nosotros hemos trabajado coordinadamente con PNC, y sí, efectivamente nosotros también lamentamos el hecho de los 10 agentes caídos en el cumplimiento de su deber. Pero como queremos hacer ver, nosotros tenemos imposibilidad por parte de nuestra propia ley. Las alertas que ustedes brindaron, ¿a quiénes se las hicieron saber? ¿Solo al ministro o también se las trasladaron a la dirección de la Policía Nacional Civil? Según nuestro marco normativo, nuestro principal usuario es el señor ministro. Sí, según el marco normativo es el ministerio, no es el ministro.
quiero le leo el artículo correspondiente, ¿verdad? Es el artículo 2 del artículo 3, las funciones de la Dirección General de Inteligencia Civil, proporcionar al Ministerio de Gobernación asesoría en el área de inteligencia civil, inciso C del artículo 3, es decir, ministerio. Claro, el ministerio lo dirige el ministro, pero entonces ustedes las alertas se las trasladaron al ministro por lo que ustedes plantean. Señor director de la Policía Nacional Civil, comisario Custodio, ¿ustedes recibieron alguna alerta sobre posibles ataques, represalia a lo que estaba ocurriendo en el sistema penitenciario el día sábado? Sí, buenos días, señor diputado, y antes que nada agradeciéndole también la solidaridad de su bancada en el caso del día de ayer de haber decretado, de haber aprobado el decreto 3/2026 para poder indemnizar a las familias que sufrieron esta lamentable pérdida de los compañeros policías. También su bancada ha estado muy activa en el tema del estipendio de la academia, que ese es un tema de los alumnos que ya muy pronto va a ser efectivo. Todavía no ha sido efectivo. En estos, ya en este mes creo que se va a hacer efectivo en febrero. Agradeciéndole, y en base a su pregunta, nosotros siempre cuando han habido los motines es porque ellos quieren chantajear generalmente al gobierno para que se le dé sus peticiones. En este caso nosotros contemplamos dos escenarios que ya se han venido dando durante años, tomando en consideración que el año 2005 fue de los eventos más críticos del país en el rompimiento del sur, en donde fallecieron más de 32, creo yo, pandilleros y una serie de acciones criminales que se dieron, revueltas carcelarias a nivel nacional. Ya hemos tenido también, cuando fue aislado o trasladado alias Diabólico y alias Lobo hacia Renovación 1, también hubo un amotinamiento donde retuvieron ambas pandillas a guardias del sistema penitenciario, y sus armas de fuego les fueron también quitadas por parte de los privados de libertad. En este caso los dos escenarios específicamente iba hacia dos vertientes. Una de ellas, acceder a sus peticiones y que todo quedara en paz y amor. El segundo escenario era intervenir, no darle lugar a sus peticiones, exigencias de retornarlos, específicamente a los del barrio 18 a Fraijanes 2, y ese escenario conllevaba una serie de acciones y amotinamientos, específicamente en las cárceles donde hay privados de libertad del barrio 18, y las consecuencias que podían haber en la calle contra civiles y particulares. Desde el día 17 se realizaron, y aquí los tengo, aproximadamente 63 alertas vía frecuencia a todas las comisarías a nivel nacional, específicamente las comisarías donde hay presencia alta, media o baja de pandillas, que es comisarías de la 12 a la 16, aquí en el Distrito Central, Chimaltenango, Zacatepeques, Escuintla, Quetzaltenango. Y definitivamente, pues lamentablemente al intervenir, me imagino que alias Lobo ya había dejado consignas a otros privados de libertad en Fraijanes 2 que coordinaron estas acciones criminales, que son 3 de ellos, plenamente identificados, que fueron los que tenían la coordinación general al momento de los hechos, derivado de las consignas que se dejan entre ellos cuando son trasladados, que se dejan el mando y el cargo de toda la organización criminal. Se realizaron varias alertas en las cuales al personal se le reiteró, aquí tengo del 17 al 19, tomando en consideración que el número 18... Solo para ir para ordenar, ¿sí? Director, ustedes generaron esas alertas internas, por lo que plantean, pero ustedes habían recibido de parte del Vigicio, del ministro, alguna alerta sobre ese tema. Nos reunimos precisamente el día que se iba a intervenir, porque desde el momento que se decidió rescatar a los 44 guardias del sistema penitenciario, era un riesgo intervenir por el hecho de que otro de los escenarios iba que posiblemente iban a asesinar a algunos de ellos, inclusive a un director del sector 11, lo amarraron de las manos al portón, amenazando que si se intervenía lo iban a asesinar. Pero definitivamente ya son varios hechos que se dan de la misma naturaleza, que al final de cuentas no sabemos si se entregan voluntariamente o si son tomados por la fuerza.
Pero nosotros como Policía Nacional Civil no podíamos permitir, ni es nuestra competencia, negociar con ellos, y en este caso, desde el momento que se intervino, ya sabíamos nosotros que iba a haber alguna respuesta generalmente se ha dado hacia el sistema penitenciario, en este caso fue a la policía, porque ellos fueron los que intervinieron, y siempre hemos estado oponiéndonos al regreso de estos líderes criminales a sus sectores de confort y coordinación criminal. Por ende, desde ese momento se empezaron a generar las alertas, aquí las tengo impresas, donde el 110 a las diferentes comisarías emitió más de 60 alertas, en donde se le indicaba al personal que guardara sus medidas de seguridad, todos con chaleco antibalas, tomando en consideración que se iba a tener una operación en las cárceles y por ende iba a haber algún tipo de represalia contra la población civil y a las fuerzas de seguridad, incluyendo sedes del sistema penitenciario. Los chalecos hasta ayer digo que los sacaron, seguían como guardados. Generalmente todos tienen chaleco. Sí, pero no los cargaban. Uno de los agentes que falleció era el que no cargaba chaleco portamedios. Eso lo cargaba un chaleco portamedios que no es blindado. De ahí todos cargaban. Bueno, ustedes generaron más de 60 alertas, dicen, y habían dicho ese tema. La preocupación nuestra va en el sentido de que si se tenían alertas, ustedes pues adoptaron a su estructura, pero a la sociedad no se le alertó. Esa no es responsabilidad de ustedes, es del ministro. A la sociedad no se le alertó. ¿Qué hubiera sucedido si los blancos hubieran sido civiles? Sí, en este caso hubiera sido lamentable, por ende... De todos modos es lamentable con sí. la policía, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera ocurrido en ese marco? Porque, miren, yo entiendo que hay, y por eso el tema de los informes de inteligencia, porque uno entiende que la detente que se dio en el tema de la intervención inmediata en las cárceles fue para evitar posibles represalias en contra de los guardias que estaban de rehenes. Pero no haber retomado el control de las cárceles, ese marco generó lo que generó posteriormente el día domingo, que fueron los ataques contra la Policía Nacional. Y el ministro sabía que podían haber este tipo de temas, entonces el ministro no alertó. Claro, ahí la decisión y el análisis era, bueno, ¿qué pasa si nosotros generamos una alerta social? Se puede generar caos y cosas por el estilo, que tampoco se quiere, pero son responsabilidades que el funcionario tiene que tomar y el ministro pues tiene que cargar con esa responsabilidad. A mí no me sirve que el ministro se ponga tembloroso a hablar en las honras fúnebres de los policías si él y sus decisiones tienen mucho que ver en lo que ocurrió. Y así es, no hay de otra. Él fue el que decidió estos temas, pues, no hubieron víctimas del lado de guardias penitenciarios, pero hubo víctimas del lado de policía, hubo ataques contra la gente de policía, producto de las decisiones que se tomó en su momento, y el que las tomó fue el ministro. Director, yo aquí estoy viendo la circular número 022-2026 de fecha 4 de enero. Este es el tema del alertivo que ustedes le daban a la División Especializada de Investigación Criminal DEIC, a la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas DIPANDA, a la División de Información Policial DIP, a la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos DIDAE, a la División de Métodos Especiales de Investigación DIMEI, a la División de Policía Internacional Interpol, Gabinete Criminalístico GACRI, al Centro Antipandillas Transnacional CAT y a la Unidad Especial de Investigación WEI. Esto es desde el 4 de enero del 2026. ¿Qué acciones implementaron de verificación relacionado con estas alertas que ustedes ya habían emitido? Porque entiendo que aquí hay una serie de recomendaciones en ese momento, que era reforzar la seguridad de los imaginarios, y hay que recordar que en los ataques de este domingo falleció, si no estoy mal, 1 o 2 imaginarias, una de las subestaciones. ¿Qué mecanismo de seguimiento tuvo la Policía Nacional Civil para el seguimiento de estas alertas que le dieron a algunas divisiones de la Policía Nacional Civil, porque no fueron todas? Ahí está escrito quiénes. Luego de esta circular, ¿emitieron alguna otra
para darle el alertivo a toda la fuerza policial o únicamente se quedaron con este del 4 de enero? No, hay más oficios circulares precisamente que fueron emitidos por mi despacho, precisamente tomando en consideración, como bien lo decía el diputado Orlando Blanco, desde un inicio no se puede decir que el tema de la fuga de los líderes de las diferentes clicas fue algo al azar, eso fue algo planificado, derivado de esa negativa también de haber regresado a los máximos líderes del barrio 18, Fraijanes 2. Todo eso va concatenado. Por el momento le puedo decir de que pueden venir situaciones muy complejas, puede venir hasta un tema de violencia política, en la cual yo le puedo decir de que es sumamente complicado porque puede venir realmente a violentar la tranquilidad del país. Son actividades terroristas que vienen a causar una desestabilización y que realmente en la mayoría de los casos dar a conocer las alertas que uno tiene a la población guatemalteca es mejor neutralizarlas antes que se vaya a cometer un hecho. Por eso es importante el tema de la prevención y la inteligencia. Nosotros como Policía Nacional Civil realizamos esos días operativos de cierre de ruta. Se tuvieron más de 17 capturados en total. Tenemos 4 fusiles, 5 pistolas, un revólver, varios teléfonos celulares, y en coordinación con el Ministerio Público también se realizaron 20 allanamientos. O sea, el trabajo de la Policía Nacional sí, lamentamos lo de los compañeros policías, pero sí los alertivos han sido constantes prácticamente desde la fuga de estos líderes de las diferentes clicas, tomando en consideración que ellos tienen un liderazgo dentro de determinadas zonas y colonias. En este caso, una de las clicas más involucradas, 2 podríamos decir así, más involucradas en estos hechos son precisamente de las clicas donde hay más fugados, de Fraijanes 2, en este caso la clica Solo Raperos, que opera en la zona 18, y la Solo para Loco de la zona 12 Villanueva, que son las que más tuvieron participación precisamente en estos hechos armados. No se descarta que el liderazgo de estos fugados hayan tenido incidencia en los hechos armados que se dieron y en las revueltas que se dieron en los centros carcelarios. Es que le pregunto esto, director, porque creo que todas estas medidas de contingencia deberían de estar enmarcadas dentro, o mejor dicho, implementadas a partir de los análisis de inteligencia y la información que se pueda proveer desde la CIE y desde DIGICI para poder prevenir hechos como los que estamos lamentando el día de hoy. Porque aquí no hay casualidades, y por eso siempre hemos insistido en el tema de los actores externos de todo este tipo de cosas. Febrero, marzo y abril trasladaron alrededor de 65 miembros activos del barrio 18, del sector 11 hacia Fraijanes 2. De esos 65 que trasladaron, se fugaron 2. Recapturaron al Smoking, lo metieron a Matamoros para tenerlo aislado y luego lo trasladan a Fraijanes 2 y se les vuelve a pelar. Ahí debería de haber alertivos en función de lo que podría venir como represalias a partir de todo esto que está sucediendo. Y hoy por hoy están aislando a 3 de los cabecillas, que me parece bien, del tema del barrio 18. Sigo insistiendo que deberían de irse para El Salvador. Pero ojalá no cometan el error de ir a meter al Lobo a ese anexo tampoco. Porque también hay algunos rumores de que quieren trasladar al Lobo de Renovación 1 e irlo a meter al anexo de zona 18. Ese sería un error. Porque si ustedes están hoy por hoy indicando que son estos 3 que están trasladando al anexo los que han provocado toda esta crisis de seguridad, sería reforzar todo este cerebro criminal metiendo a todos ahí en este anexo de zona 18. Pero yo sigo insistiendo, hay que ir a requisar Matamoros. Ahí están algunos recapturados. Ahí está el cerebro de todo esto, el cerebro y el corazón del barrio 18 hoy por hoy. Y que eso debería de irse a requisar ahí. Pero, director, no necesariamente me las tiene que decir, hay ahorita ya medidas de contingencia en función de todo esto que ha venido sucediendo, sobre todo porque tenemos una fuerza policial que está herida en este momento,
pero que también hay alguna parte de la fuerza policial que está cansada. Hay gente que ya estaba por cumplir sus 11 días de turnos y ahorita ya los colocaron al día 13, 14, por el tema de la suspensión de los descansos y todo este tipo de cosas. Entonces tenemos una fuerza policial herida, una fuerza policial cansada. Se tiene ya algunas medidas que se vayan a tomar un poco para tratar también de darle algún descanso y respiro, por lo menos a la gente que había estado, ya tenía 11 días de estar, gente que ya estaba casi agarrando sus cosas para irse de descanso cuando les suspendieron esto por toda la parte de estrategia de seguridad que debe haber. Pero preguntar eso, director. Sí, en este caso, a las personas, a los policías que ya tienen varios días de descanso, pues a ellos se les va también su descanso. Precisamente no se quiso, por el tema del estado de sitio, conlleva una serie de acciones, inclusive de que toda la Fuerza Armada, la Fuerza Policial, el Ejército de Guatemala y unidades de rescate deben de estar concentrados. Una de las instrucciones que se dio es no suspender las vacaciones de los elementos de policía, porque hay que tomar en cuenta que ya hay algo planificado para que salga el 10% del personal cada mes, a partir del mes de febrero, porque el mes de enero todavía corresponde al año anterior. Y una de las estrategias ha sido no suspender las vacaciones, y en este momento precisamente ese es el apoyo y coordinación que se está haciendo con el Ejército de Guatemala, porque ya juntos entre ambas instituciones ya tenemos una cobertura suficiente para poder operativizar precisamente, no a nivel nacional, porque hay que tomar en cuenta que los que nos están afectando son los terroristas pandilleros. Por lo tanto, tenemos que priorizar esas zonas, esas colonias, esos municipios donde sí tienen una presencia alta, media o baja en el tema de pandillas. Entonces, en el caso de los que ya tienen varios días de descanso, algunos de ellos trabajan 8x8, en el caso de Fuerzas Especiales de Policía, que precisamente desde antes de la toma de Renovación 1 están haciendo una presencia fija, permanente en Renovación 1, no han sido ni relevados, y ahí es donde se va a priorizar también los descansos para los compañeros policías. Director, bueno, hay coordinación con el ejército, entiendo yo, pero nosotros nos informaban que se había retirado los patrullajes perimetrales de los centros carcelarios que tenía el ejército. ¿Es así el tema? No, en ningún momento se ha retirado, y precisamente ahorita que el estado de sitio, pues el mando directo de los diversos operativos los tiene el ejército. Entonces, por lo tanto... Sí, el mismo estado de sitio delega al ministro de la Defensa en el marco de ser un subordinado al comandante en jefe, que es el presidente. Así es, y precisamente todos los esquemas, dispositivos de seguridad y el reforzamiento de los centros carcelarios, sí, por mandato lo tiene en este caso el Ejército de Guatemala como primer anillo de seguridad. Nosotros estamos apoyando. Estoy preguntando, sí, antes de estos acontecimientos. Ellos siempre han estado en las áreas perimetrales de los centros carcelarios, pero ahorita, como decía, por el estado de sitio, pues tienen que tener más. Hubo una orden del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa el año pasado en el marco de retirar algunos de estos apoyos a la seguridad ciudadana, porque así lo tienen ellos registrado para el tema periférico a las cárceles. Pero eso es lo que tenemos que hablar con ellos. Bueno, de cara a esto, de cara hacia adelante, el estado de sitio es suficiente para garantizar un marco de efectividad del desarrollo de las acciones de la Policía Nacional. ¿Necesitan algún otro apoyo, algún otro tipo de legislación? Mire, yo ese es mi punto de vista. Siempre he dicho que si no se toma con total responsabilidad el tema de los centros carcelarios, y yo podría decir que el ejército tome los centros carcelarios tanto al interno, no estoy hablando del externo, porque el externo no tiene ningún efecto para bajar los hechos criminales. Si no se hace un cambio radical en el sistema penitenciario, considero de que las cosas van a seguir de mal en peor, porque ya se ha dado el hecho que suscitó ahorita sábado y domingo. El barrio 18 está dando a conocer
su nivel de peligrosidad, su nivel logístico, su nivel financiero que creció desde que empezaron ellos a tomar el control del narcomenudeo y en algunas partes del narcotráfico, porque las extorsiones les fortalecían, pero ahorita con el tema del narcomenudeo y la gran cantidad de adicciones de drogas que hay, hace que la oferta y la demanda de este ilícito, pues en ocasiones, pues sea la base fundamental del financiamiento a estos grupos terroristas. Sí, la gran tarea es ese tema, ¿verdad? Un sistema penitenciario fuerte, ¿verdad? Y eso requiere de muchas cosas. Señor director de DIGICI, ¿hay alguna inteligencia penitenciaria especializada? Porque esa sería una tarea. O simple y sencillamente desde el punto de vista temático, como posibles amenazas se trata. Como usted lo menciona desde el punto de vista temático, pero hay que hablar también el tema de que el sistema penitenciario también tiene que hacer su propia inteligencia. Tienen ellos su unidad. Pero esto porque esa sería una acción hacia adelante. Llévenselo como tarea, discutirlo con las autoridades. Y sí sería importante ir generando, justamente por lo que estamos viendo, una inteligencia penitenciaria especializada como grupo de trabajo, no como grupo temático, sino como grupo de trabajo, tener esto, y claro, ahí tendrá que devenir el tema de la inteligencia penitenciaria, pero es que el tema penitenciario, el sistema penitenciario parece regadera, ¿verdad? Por todos lados tiene filtraciones y no hay manera que cambie. Es un tema endémico, histórico, repetitivo y que continúa, ¿verdad? Porque ya el gobierno no puede estar solo echándole la culpa a los gobiernos anteriores, que tienen una gran culpa, pero ya llevan 2 años y no ha cambiado nada tampoco. Entonces, de hecho, hasta se ha agudizado. Y bueno, y lo que plantean es que es como represalia ante las cosas que se han dado, pero es que no se tiene el control de los centros penitenciarios. O sea, que el gobierno me diga a mí qué represalia por lo que están, está bueno, pero ¿y dónde los tengo controlados si siguen haciendo las cosas? Aquí demanda una acción más contundente y más fuerte de parte del Estado. Y creo yo que se tiene que llevar la tarea de hablar, y si es necesario que se genere un marco legislativo que dé capacidades, potestades a las fuerzas de seguridad del Estado para ordenar la cosa, hay que hacerlo. Y nosotros escuchamos nuestra posición. Diputados, creo que el comisario, director general de la policía, David Custodio, es un tema que a mí me parece muy relevante. Y nos dijo, bueno, es mi opinión personal, ¿no? Y es la militarización de las cárceles, que el ejército entra a tomar control interno de las cárceles, porque los guardias penitenciarios no sabemos si pone resistencia o se entrega. Eso fue lo otro que me llamó mucho la atención, que usted mencionó, comisario. Un tema delicado. Lo que estamos hablando es que está infiltrada, corrompida y colapsada toda la guardia del sistema penitenciario. Entonces, si pasan estos 30 días y regresamos a lo mismo, va a ser peor. Otro dato bien interesante es que nos está diciendo la capacidad logística, económica de esta organización, porque lo nuevo es que entraron al negocio del narcotráfico y del narcomenudeo. Entonces hoy son una entidad terrorista. Ya no tenemos que decir maras, el Congreso los declaró terroristas. Son un grupo terrorista, y como grupo terrorista el ejército debe entrar a combatir este grupo.
porque las fuerzas de seguridad civil son insuficientes para agarrar control de las cárceles y combatir un grupo terrorista que tiene una logística y una capacidad de tomarte 3 centros carcelarios y de atacar simultáneamente a la Policía Nacional Civil en varios puntos. Y todavía ayer en la tarde hubieron algunos incidentes. Entonces, acá creo que el tema es de fondo. Y es si en el corto plazo el ejército debe entrar a militarizar las cárceles y a combatir estas organizaciones terroristas, porque de aquí a que cambiemos la guardia del sistema penitenciario y entrenemos, profesionalicemos a toda esa gente, de Dios. Primero el lobo se declara presidente de Guatemala, muchachos. Entonces la verdad es de que tiene que ser un ataque total del Estado con toda su fuerza a doblegar a estos grupos terroristas, diputados. Eso es lo que veo hoy y me llamó la atención de estos minutos que he estado escuchando. Mire, yo creo, secretario del Consejo Nacional de Seguridad, su director de DIGICI, que la inteligencia del Estado ha estado fallando al final del día. No tener una inteligencia penitenciaria, no tener información de adentro de las cárceles de este país, es seguir entregándole el control de las cárceles libremente a estas estructuras terroristas y criminales. Porque hay que recordar que en las cárceles no solo hay terroristas ligados a las pandillas, también hay privados de libertad ligados a cárteles de narcotráfico. Ahí no se ha tomado medidas, por ejemplo, tenemos 8 años de estar hablando de los famosos bloqueadores de señal. Hasta el día de hoy no hay ni uno. Y no se tiene todavía ni siquiera claridad de cuándo se van a comprar esos bloqueadores de señal. 2, hay que entrar ya con todo el tema de regular a las empresas de telefonía dentro de las cárceles o los sistemas penitenciarios de este país. Pero todo eso debería de venir de la inteligencia penitenciaria que debería tener el Estado hoy por hoy. ¿Qué medidas hay que tomar dentro del sistema carcelario de este país? ¿Hay que militarizarla? Sí, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Quién va a estar a cargo de todo eso? ¿Hay que poner los bloqueadores de señal? Sí, pero hoy ni siquiera saben las especificaciones técnicas de qué tipo de bloqueador de señal deben comprar. Porque lo que dicen es que ahorita tenemos bloqueadores, pero solo está con el 3G y ahora hay 5G, entonces no sabemos ni cómo hacerlo. Aquí hay que entrarle también con el tema de la evolución que están teniendo estos grupos terroristas en el país. Porque ahora tienen una diversidad de actividades económicas lícitas, que es lo peor, e ilícitas. Lícitas en el sentido que hay ligados a la Mara Salvatrucha, hay empresas de ventas de agua pura, hay ventas de gas, hay transporte, donde hay 2 actividades ilícitas. Una, el tema de los grupos terroristas con tema de financiamiento, y el otro es el lavado de dinero que está ligado a estas estructuras criminales. Y eso lo debería estar proveyendo hoy por hoy el tema de inteligencia del Estado. ¿Cómo entrar ahí? Porque cuando usted revisa la ley de lavado de dinero, mucha gente dice, ahí debe estar una solución, sí. Pero yo creería que el gobierno nos debería de mandar una enmienda a la ley de lavado de dinero para ir directamente a cortarle el financiamiento a esas estructuras terroristas que tienen hoy por hoy esta crisis en el país. Porque la ley de lavado de dinero no está cortarle financiamiento a esas estructuras criminales. Incluso la iniciativa que mandó el gobierno no está esa parte. Se debe ser una enmienda que debe salir, cómo cortar el financiamiento en este sentido. El otro tema es cómo realmente hoy por hoy el Ministerio de Gobernación, con todos los informes de inteligencia, o el gobierno en su conjunto, deben ya de dar a conocer quiénes son esos actores políticos, económicos o empresariales que están proveyendo la logística para todo este tipo de actos. ¿Quién está financiando económicamente todo este tipo de actos? ¿Y quién está proveyendo el armamento para todo este tipo de actos? Porque hoy por hoy hay un tema de coordinación que ni siquiera el Estado tiene. Les tomaron 3 centros penitenciarios en diferentes puntos del país.
Renovación 1 en Escuintla, Farijanes 2 en Farijanes, el preventivo de la zona 18 en la zona 18 de la ciudad de Guatemala, en 3 puntos distintos. Pero además les estaban tomando carreteras principales y les estaban quemando vehículos en el departamento de Escuintla. Y luego de eso, pareciera ser que la segunda fase de esto era el tema de atacar agentes de Policía Nacional Civil. Eso que sucedió ahí es por la ausencia de inteligencia penitenciaria, porque las órdenes no todas salieron de fuera de los centros penitenciarios. Muchas de esas salieron de adentro de las cárceles de este país. Y si no empezamos a abordar el tema de una forma estructural y hablando no de medias verdades, sino hablando francamente de cara a la población guatemalteca, muchas de estas acciones se van a volver a repetir en el corto o mediano plazo. Yo me quedo con lo que decía el director hoy, en el sentido de que esto puede ir en un tema de escalada, que en lugar de reducirse puede ir escalando aún más. Y es ahí donde la inteligencia del Estado no debería, ustedes dicen que todos los días hacen reportes, entonces el Ministerio de Gobernación todos los días debería tomar decisiones, el gobierno todos los días debería tomar decisiones. Y hoy por hoy, para mí, una de las ausencias más grandes que hay hoy por hoy, usted decía que hay información todos los días, que hay informes, mejor dicho, de la Secretaría de Inteligencia Estratégica Civil del Estado. Yo creería que no hay, por una serie de citaciones que yo he hecho en función de esto de la fuga de los 20 privados de libertad, y yo les he decir, 3 meses después, no tener identificado quienes facilitaron esa fuga, y solo tener la versión de los privados de libertad, esa es una falla del Estado, que la inteligencia sí debió haber dicho ya quiénes están detrás de esta fuga. Entonces yo creo que, diputado Blanco, yo creo que sí hay que volver a convocar a la Secretaría de Inteligencia Estratégica Civil del Estado, otra vez a DIGICI, al Ministerio de Gobernación, para realmente saber qué es lo que está pasando. Y aquí ya con propuestas concretas de qué es lo que se necesita hacer, qué reformas legales necesitan finalmente para poner orden en las cárceles de este país finalmente. Es que ahora lo de las cárceles se desbordó, ahora la crisis ya no solo es carcelaria, sino que eso trascendió a los modos de vida de la población guatemalteca. Y hoy por hoy, en ese fuego cruzado que hay, es la población civil la que queda en medio de esta lucha en contra de los grupos terroristas en el país. Ojalá no vayan escalada, ojalá los informes que ustedes están dando todos los días haga que el Ministerio de Gobernación tome medidas en función de evitar que este tipo de situaciones vayan escalada. Pero yo solo le quiero pedir, director de la Policía Nacional Civil, si en un informe nos puede enviar qué es lo que necesita la Policía Nacional Civil en este momento, qué hay que hacer por la Policía Nacional Civil. Usted ha visto, nosotros hemos estado muy pendientes de las cuestiones de la Policía Nacional Civil. Aprobamos la ley de la Policía Nacional Civil, aunque alguien que quiere ser candidato a presidente ande haciendo una campaña ahí de confusión en este sentido. Pero así como lo hemos hecho, apoyar a la Policía Nacional Civil muy responsablemente, yo sí quiero saber quién necesita la Policía Nacional Civil, quién necesita que se dote hoy a la Policía Nacional Civil, qué compras hay que hacer para dotar de insumos a la Policía Nacional Civil, porque no es posible que incluso la desigualdad en el tema del armamento, del equipamiento de las fuerzas de seguridad con estos grupos terroristas andaban fusiles y la gente de Policía Nacional Civil apenas andaba una 9 milímetros para defenderse. Entonces creo que este tipo de situaciones son las que sí deben de marcar un tema de fortalecimiento institucional, no solo del tema de la policía, sino del tema penitenciario y el cambiar realmente este tema del sistema penitenciario en el país. Sí, vea, varias cosas, ¿no? Creo que ya hicimos varias aportaciones, entonces ahorita hay que ver hacia adelante. Este tema puede encontrar un cauce benéfico para el país en la medida en que se asuma con un liderazgo coherente y a la altura de las necesidades. Y este liderazgo lo debería asumir el presidente de la República. Si el presidente no asume el liderazgo en esta situación, difícilmente la dispersión que hay en la institucionalidad de seguridad, la dispersión en la
investigación criminal, en el sistema penitenciario, en el tema de inteligencia, se quedarán como esfuerzos aislados. La gente aquí en Guatemala, y con estos hechos, por ejemplo, habla mucho de lo que ocurre en El Salvador y lo que ocurrió con Bukele, pero hay una gran diferencia, más allá de lo que es que el presidente Bukele, él asumió el liderazgo, él se puso al frente y él lideró el tema de la estrategia de recuperación de la seguridad del país. Si el presidente no lo hace, difícilmente esto va a poder cambiar. Porque acá son desde situaciones como las que se proponían, una militarización de las cárceles inmediata, como una salida emergente a esta situación, mientras se hacen reformas que son importantes. Porque aquí hay que poner en cintura al sistema penitenciario, hay que poner en capacidad de generar informes alertivos permanentes y en tiempo a la inteligencia del Estado. Hay que poner en cintura al Ministerio Público para que hagan una persecución penal adecuada, porque no la están haciendo. Hay que poner en cintura al organismo judicial para que los jueces no estén liberando a los que se están deteniendo. Hay que poner en cintura a ese mecanismo pro corrupción denominado Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, que son gestores, ¿verdad?, de informes a favor de delincuentes. Hay que poner en cintura al Procurador de Derechos Humanos, es decir, hay que hacer una reforma específica y hay que hacer modificaciones a la legislación para que esto se dé. El director de la policía planteaba algún tema, el tema de atacar el financiamiento de estas estructuras, sobre todo un financiamiento que se diversificó a partir del tema de acaparar el narcomenudeo como un mercado que está financiando muchas de estas actividades. Pero para eso hay que hacer reformas a la ley del sistema financiero. Yo propuse, cuando estaba discutiendo, yo propuse de que se le entrara a las cuentas y no quisieron, porque varios diputados dijeron, ay, no se nos van a meter a nuestras cuentas, que nada debe, nada teme. Pero si no se atacan todos estos temas, porque es una cuestión integral, pero todo parte de la voluntad, el liderazgo y el carácter que tenga que asumir el presidente de la República. Si el presidente no asume esto, pues se quedarán como acciones aisladas. Necesitamos un presidente que a diario, ¿verdad?, se siente con su gabinete de seguridad y esté planteando la estrategia y que esté viendo, bueno, al Congreso hay que pedirle esto, al sistema judicial hay que pedirle esto, al ejército hay que pedirle esto, necesito informes de inteligencia de este tipo, necesito que el sistema financiero colabore con esto, necesito que las telecomunicaciones colaboren con esto, eso es lo que necesitamos. Si no, que estén comparando el paradigma de seguridad del Salvador con el de Guatemala no tiene posibilidad, porque todo eso parte de quién se pone al frente de la tarea. Y eso, si no se hace de una manera coordinada y con el liderazgo, el carácter que se necesita, difícilmente va a generar. Señor director, le vamos a pedir, como plantea el diputado Chi, que nos envíe un informe de requerimientos de fortalecimiento de la policía. La próxima semana se va a entrar acá el tema de la ampliación presupuestaria. Vamos a ver qué tanto viene de ampliación presupuestaria en ese marco. Y vamos a ver en qué se le puede apoyar a la Policía Nacional Civil en esta situación. Ustedes en el tema de inteligencia, pues llévense también la sugerencia de crear una inteligencia especializada, ¿verdad?, penitenciaria, no como un tema temático, sino como una fuerza que genere eso, que tenga coordinación también con una inteligencia penitenciaria del propio sistema penitenciario, que no sé si va a funcionar, ¿verdad?, estando como está. Nosotros vamos a seguir, vamos a hacer unas situaciones de seguimiento a este tema, porque hay muchos temas. Necesitamos que la CIE nos informe sobre la situación de lo ocurrido en Agualá, en Ixtahuacán, sobre el tema del robo de armas en Petén, sobre el tema de los ataques en las fronteras de Huehuetenango y la fuga de los reos, para poder ver. Les agradezco su presencia y damos por finalizada esta situación.